Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar conectados un sábado por la mañana y muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de estar hoy aquí. Hoy me gustaría transmitiros la repercusión que la COVID ha tenido sobre el área de alergia a fármacos en concreto. Cuando vino la pandemia mundial, se declara un estado de alarma y todo esto ha supuesto un verdadero desafío tanto para los sistemas sanitarios como para la ciencia. Y, sin embargo, en un tiempo récord se empezaron a desarrollar vacunas para prevenir la infección frente a SARS-CoV-2 y, tras su comercialización, empiezan a aparecer las primeras reacciones de hipersensibilidad. Y cuando esto ocurre, aparece el miedo en la población, aparece la desconfianza en el producto y la gente empieza a cuestionarse la seguridad. Y, por tanto, empiezan a llegarnos al servicio de alergia preguntas como: yo he tenido un shock anafiláctico a la amoxicilina, ¿yo me puedo vacunar? O directamente desde el centro de atención primaria te mandaban pacientes que decían que por su historial, porque había tenido múltiples reacciones con alimentos, que ellos no le iban a poner la vacuna, ¿no? Entonces, todas estas preguntas yo creo que casi todos hemos ido respondiendo algunas, desde enero que empezaron a iniciarse la vacunación hasta el día de hoy, y quizá ahora sí tengamos herramientas para responderles, pero a lo mejor en los primeros casos de enero nosotros mismos también teníamos dudas. Entonces, para darle una respuesta a todo esto, la Academia Europea publicó un position paper en el que dejaba claro que, salvo que el paciente tenga una reacción a un excipiente de la vacuna, no hay ninguna contraindicación para que se administre. Y, sin embargo, las reacciones con otros fármacos, con alimentos, con picaduras de himenópteros o cualquier alérgeno no son ninguna contraindicación para administrársela. Entonces, si son los excipientes, ¿no?, lo que tendríamos que estudiar si han tenido una reacción a esos pacientes, tendremos que ver qué tienen las vacunas, ¿no? Aquí me gustaría mostraros, como podemos ver en primer lugar, tenemos la vacuna de Pfizer. El excipiente que tiene más capacidad alergénica es el polietilenglicol, de un peso molecular de 2000, y este mismo excipiente es compartido con la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna, además, tiene otro excipiente con también capacidad alergénica, que es el trometamol, que este excipiente no es nuevo, también está presente en los contrastes, por ejemplo, con el gadolinio, en los paramagnéticos. Y luego tenemos otras vacunas que se desarrollaron, se comercializaron en España un poquito más tarde, como es la de AstraZeneca o la de Janssen, que son muy similares en cuanto a los ingredientes de la vacuna y que tienen polisorbato 80. Estos excipientes tenemos que conocerlos, porque además entre ellos pueden tener reactividad cruzada. Si vemos esta imagen, tanto el polietilenglicol como el polisorbato, podemos ver que comparten un grupo poliéter y este grupo es el responsable de la reactividad cruzada entre ellos. Estas reacciones están descritas como un tipo 1, son reacciones IgE mediadas y no son algo nuevo. Esto ya existía antes de la pandemia. De hecho, si vemos este artículo que se publicó en 2019, justo antes de que conociésemos a la COVID, aquí se hizo una búsqueda en la FDA, se hizo en Estados Unidos, donde las palabras clave eran shock anafiláctico y polietilenglicol. Y estos fueron los resultados. Si vemos, desde 2005 a 2017 había entre 2 y 8 casos de shock anafiláctico por año. Por tanto, es verdad que ahora parece que estos excipientes, que son muy ubicuos, es algo novedoso y quizás estemos dándole importancia hoy, pero esto ya existía. Entonces, si este grupo de pacientes en concreto que han tenido estas reacciones son los que tenemos que estudiar antes de ser vacunados, tenemos que plantearnos cuál es el mejor estudio para ellos. Para esto, la Sociedad Española, la SEAIC, está haciendo un registro de estos pacientes y han propuesto el siguiente estudio. En el caso de los pacientes que tengan una reacción inmediata, proponen que en primer lugar se lleve a cabo una analítica. Sería ideal que tuviésemos una fase aguda, ¿no?, y que tuviésemos el resultado de una triptasa el día de la reacción, aunque eso es bastante improbable, ¿no?, un poco por la logística y los puntos de vacunación. Pero de forma basal deberíamos de solicitarle una triptasa,
un complemento. Recomiendan que se solicite la IG específica frente a óxido de etileno que está presente en el polietilenglicol, aunque es cierto que nosotros en nuestro centro no estamos llevándolo a cabo y no lo hemos determinado. Y luego es interesante conocer, cuando estamos llevando un estudio, pues la protección que tiene ese paciente, ¿no? Luego vamos a llevar a cabo unas pruebas cutáneas. Utilizaremos pruebas cutáneas con la vacuna implicada. Desde la SEAIC recomiendan que se haga un PRIC a una dilución de 1:1 y una intradermo a 1:100. Nosotros, sin embargo, actualmente solo estamos haciendo el PRIC con la vacuna, porque cuando empezamos a hacer la intradermo empezamos a observar que había muchas reacciones tardías irritativas. De hecho, cogimos varios grupos de controles y en pacientes tanto vacunados como no vacunados, y vacunados que habían tolerado sin ninguna reacción la vacuna en concreto, todos tenían de forma tardía una positividad en la intradermo a la vacuna, por lo que nosotros actualmente solo hacemos el PRIC. Luego, en función de la vacuna implicada, pues tendremos que elegir unos excipientes u otros, ¿no? En el caso del polietilenglicol 2000, que sabemos que, como hemos visto previamente, está presente tanto en la vacuna de Pfizer como en la vacuna de Moderna, pues en este caso nosotros, como no disponemos como tal el polietilenglicol 2000 para pruebas cutáneas a ese peso molecular, utilizamos el polietilenglicol de un peso molecular de 1500 de Roxal y para ello también podemos utilizar el Movicol, que tiene un polietilenglicol a un peso molecular de 3350. Aún así, esto no es exacto, es decir, dan un rango. A lo mejor el polietilenglicol de Roxal puede estar entre 1200 y 1700 y el Movicol también varía y puedes tener 2900 y 3600, por lo que siguen siendo unas herramientas muy útiles para hacer las pruebas cutáneas al paciente. En función de la vacuna, pues ya testaremos trometamol o polisorbato 80, o incluso quizá también tengamos que valorar el polisorbato 80 en pacientes que hemos confirmado una reacción alérgica al polietilenglicol 2000 por la reactividad cruzada para darle una alternativa. En el caso de las reacciones tardías, pues solo vamos a hacer pruebas cutáneas. Vamos a hacer los PRIC y los intradermos igual que hemos hecho con las inmediatas, pero vamos a hacer una lectura tardía de estas intradermos. Desde la Sociedad Española también proponen la realización de los parches, ¿no?, de las pruebas epicutáneas. Nosotros en el servicio tampoco estamos haciéndola, simplemente estamos haciendo la lectura tardía de las intradermos, pero también podrían ser una herramienta útil y darnos información. De hecho, si vemos las baterías que nosotros clásicamente antes del COVID disponíamos de ellas, en la de cosméticos ya estaba incluido el polisorbato 80, o sea que esto tampoco es algo totalmente nuevo para nosotros. Y si echamos un vistazo al estudio, ¿no?, que proponen, no sé si echáis en falta algo, pero había en concreto, en cuanto a los test in vitro, hay algo que no está muy claro si puede ser una herramienta útil o no, y es el test de activación de basófilos. Con el objetivo de responder esto y saber si esos pacientes que habían tenido una reacción inmediata con una vacuna frente a la COVID nos podría ser de utilidad para su diagnóstico, pues diseñamos el siguiente estudio. Este estudio está hecho en la provincia de Málaga. Podemos ver la población, esta es el área sanitaria que coge el Hospital Regional de Málaga en concreto, que está en torno a los 2 millones. Entonces, de esa población cogimos primero un grupo control. Ese grupo control no había recibido ninguna vacuna y no eran alérgicos a nada, y se cogió pacientes tanto que habían pasado la COVID como que no lo habían pasado. Luego cogimos todos los pacientes que se habían vacunado con Pfizer y de ellos, que eran en torno pues, a 1.200.000, también cogimos un grupo de pacientes que habían recibido la vacuna de Pfizer sin haber tenido ninguna reacción. Y de ese grupo también aquellos que habían pasado la COVID y otros que no la habían pasado. Y de hecho, de uno de los grupos de los que no habían pasado la COVID, hicimos un seguimiento para ver la activación del basófilo a lo largo del tiempo. De todos estos pacientes, del 1.200.000, esto se hizo en el mes de junio, tan solo teníamos 17 pacientes que habían consultado por una reacción alérgica a Pfizer. De esos 17 pacientes, nosotros le hicimos todas las pruebas que recomendaban por la Sociedad Española, como hemos explicado previamente. Y de ahí el estudio fue totalmente negativo en 11 pacientes. Estos 11 pacientes, de hecho, tenían reacciones leves, la mayoría eran cutáneas y muchos de ellos cutáneas tardías, por lo que al tener un estudio totalmente negativo y haber tenido esa reacción leve, todos se pusieron la segunda dosis y todos la toleraron sin ninguna reacción.
Por otra parte, tenemos al grupo que nosotros consideramos como alérgico, que en este caso tan solo son 6 pacientes. Estos 6 pacientes los dividimos en 3 grupos. El primer grupo son aquellos en los que confirmamos una alergia al polietilenglicol 2000, que en este caso es nuestro grupo A, y son 2 pacientes. Aparte de todo el registro de la CAI, pues estamos haciendo el test de activación de basófilos a todos esos pacientes, ¿no? Estos 2 pacientes confirmados al polietilenglicol 2000, ambos tienen un test de activación de basófilos positivo al PEG. Y uno de ellos tiene pruebas cutáneas positivas, tanto al PEG de Roxal como al PEG 3350 por el Movicol. Por tanto, parece que el test de activación de basófilos sí que es una herramienta útil, por lo menos para confirmar una alergia al PEG. Sin embargo, nos encontramos el grupo B, que son los pacientes que nos salió un test de activación de basófilos positivo a la vacuna. Y tenemos un tercer grupo en el que todo el estudio fue negativo, pero eran pacientes con una clínica muy sugestiva, eran anafilaxia a los 5 o 10 minutos. Entonces, aunque no hemos encontrado en su momento cuál era el causante, nosotros consideramos a esos pacientes alérgicos. Por tanto, ¿cómo sabemos si el test de activación de basófilos que hemos tenido positivo en 2 pacientes está indicando realmente una alergia a esa vacuna o no? Bien, pues vamos a ver el resultado que hemos tenido en todos los controles que hemos metido en este estudio. Vemos en el grupo B y podemos ver cómo tenemos en primer lugar a nuestros pacientes, los 2 alérgicos con un test de activación de basófilos positivo. Si vemos en la parte superior, tenemos los pacientes que no han recibido ninguna vacuna. No han recibido ninguna vacuna, le hacemos un test de activación de basófilos con la vacuna de Pfizer y nos encontramos que en aquellos que no la han recibido y que han pasado la COVID, más de la mitad de pacientes tienen un test de activación de basófilos positivo a Pfizer, una vacuna que no han recibido nunca. Y sin embargo, aquellos que no han sido vacunados y que no han pasado la COVID, todos son negativos. Nos llamó la atención y seguimos nuestro estudio y vemos qué pasaba con aquellos que habían recibido la vacuna de Pfizer y que ninguno había tenido ninguna reacción. De hecho, estos pacientes habían puesto solo la dosis 1, todavía no se habían puesto la dosis 2. Y en estos pacientes nos encontramos algo muy similar. Vemos que estos pacientes que habían pasado la COVID, pues en torno a la mitad de pacientes tienen un test de activación de basófilos positivo a Pfizer cuando lo han tolerado sin ninguna incidencia. Y, sin embargo, aquellos que no han pasado la COVID tienen un test de activación de basófilos negativo. De hecho, ante estos hallazgos, lo que hicimos, pues el gold estándar sigue siendo en nuestra especialidad con fármacos, cuando las reacciones no son muy severas, un test de provocación. Y eso es lo que hicimos. Todos los pacientes que están en la parte superior recibieron posteriormente la vacuna de Pfizer sin ningún problema y todos las toleraron. Daba igual que tuvieran un test de activación de basófilos positivo que negativo. Y en el grupo que ya habían recibido la primera dosis, se pusieron la segunda y ninguno tuvo ninguna reacción. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta porque, según estos hallazgos, el test de activación de basófilos no nos es nada útil para diagnosticar como tal una reacción alérgica a la vacuna del COVID. En este momento nos confundió. Con estos resultados nosotros proponemos lo siguiente. Después de hacer una historia clínica, si tenemos una reacción inmediata y hacemos las pruebas cutáneas, tenemos que saber interpretar cada uno de los resultados que tenemos y qué significado puedan tener para poder decirle nosotros al paciente qué hacer. Entonces, si tenemos las pruebas cutáneas negativas y es una clínica sugestiva, la segunda dosis se pone en la unidad de alergología bajo nuestra supervisión. Si confirmamos una alergia al polietilenglicol 2000, pues habrá que testar el polisorbato 80 para ver si hay reactividad cruzada y darle una alternativa a ese paciente de otra casa comercial. En cuanto a casos positivos de pruebas cutáneas a la vacuna, nosotros no hemos tenido ninguno. Todos los prick test han sido negativos y, de hecho, en la bibliografía hay casos descritos de intradermos positivos, pero no de prick positivos. Y nosotros nuestras intradermos han sido irritativas. Por tanto, en este caso nosotros no tenemos ningún paciente que se haya planteado esta situación. En el caso de los test in vitro, si llevamos a cabo un test de activación de basófilos y es negativo, segunda dosis la ponemos bajo nuestra supervisión. Si con ello podemos ver que tenemos un polietilenglicol positivo, lo diagnosticamos. Igualmente tendremos que ver la reactividad cruzada con el polisorbato 80 y darle una alternativa a esos pacientes.
Y en este caso, si nos encontramos un test de activación de basófilos positivo a la vacuna, tenemos lo primero que preguntar si ha pasado la COVID o no, porque según estos resultados, lo mismo nos está indicando una infección antigua a la COVID y no una alergia a la vacuna. Y de hecho, deberíamos de proponer un test de exposición controlada con la vacuna. En el caso de las no inmediatas, sin embargo, nosotros no hemos tenido ningún paciente que hayan tenido pruebas cutáneas positivas, ni a polietilenglicol ni a la vacuna, que no hemos tenido en ningún paciente. Por tanto, nosotros, estos pacientes con estudios negativos, la segunda dosis directamente se ha puesto en su punto de vacunación, sin ningún problema. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar qué estábamos haciendo antes con estos excipientes que están en todos sitios, qué estamos haciendo ahora o si deberíamos de modificar quizá en el área de fármacos algún protocolo de los que llevamos a cabo. Es decir, cuando nosotros quizá hemos visto hace un par de años algún paciente que nos contaba reacción múltiple con fármacos que no estaban relacionados estructuralmente entre sí y que a veces tenían una reacción y que a veces no. Y a lo mejor no habíamos pensado en un polietilenglicol. A lo mejor a veces tomaba el principio activo, a veces tomaba un comercial y variaban los excipientes y a lo mejor nosotros no hemos diagnosticado bien algún paciente de este tipo y le decíamos, mira, no, eso no puede ser, a veces sí, a veces no. La alergia, cuando una alergia suele ocurrir siempre. O incluso antes pensábamos en cofactores, pero no en excipientes. O quizá me planteo, a lo mejor en el estudio de corticoides deberíamos de incluir el polisorbato 80. O cuando nos viene un paciente contándonos una reacción con un gadolinio, ¿debería de estar en esa batería el trometamol? Yo creo que todo esto, pues, sin duda plantea un nuevo reto y que tendremos que estar a la altura. Muchísimas gracias.